Continuando en nuestro estudio, ¿cuáles serán las señales antes del fin del mundo y de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Continuamos en el versículo 9 al 14 para seguir este estudio y vamos a hacer una oración. Padre Santo, estamos aquí para seguir continuando el estudio de palabra, para seguir la guía de tu verdad y estamos para que nos instruya, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento. Escribe tu palabra en nuestros corazones, Señor, y que cada vez podamos nosotros ser renovados, cambiados por medio de tu Espíritu Santo con el poder de tu palabra, Señor, y que seas tú el que nos estés moldeando cada vez más, Padre Santo. Te damos gracias por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos has brindado en esta vida, Señor. Pero más gracias te damos por la salvación de tu Hijo Cristo Jesús, que tomó el lugar de nosotros por nuestros pecados. Y queremos, Señor, pedirte que nos ayudes en este tiempo, Señor, que estamos estudiando y vamos a seguir estudiando tu palabra para que podamos comprender y entender la verdad que tú tienes a través de ella. Y es en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. Bueno, continuamos nuevamente con el estudio en las señales antes del fin del mundo y las señales que serán antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos que del versículo 9 al 14 las señales continuarán manifestándose hacia la humanidad conforme pasa el tiempo. Y pues tenemos que mantener más que nada nuestra vista, estar alerta a las señales para poder discernir a través de las escrituras, para poder discernir lo que está pasando a nuestro alrededor y lo que puede seguir pasando y cómo va a venir la secuencia de todas estas señales que nuestro Señor Jesucristo ya nos dijo a través de sus apóstoles y las dejó escritas en la Biblia. Entonces vamos aquí en versículo 9 que dice que los cristianos serán entregados, ¿verdad? Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 9, que nos dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mí. La siguiente señal, después de las que ya hemos visto, de que vendrán los falsos profetas con el engaño, ¿verdad? De las guerras, rumores de guerras, de los levantamientos de nación contra nación, reino contra reino, que habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y esto lo decía nuestro Señor Jesucristo, que sería como el principio de dolores. No estaba dando el ejemplo de la mujer embarazada. Cuando está embarazada y llega el momento en que va a dar luz, se manifiestan los dolores. Entonces así también, de esta misma manera, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que necesitamos nosotros estar atentos, porque el tiempo de que va a venir la manifestación de las señales estará muy cercano, y como lo vemos en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mí. Entonces aquí vemos claramente que nuestro Señor Jesucristo nos está preparando porque viene que la tribulación para aquellos que realmente estamos en el compromiso con Él, caminando día a día, esforzándonos, perseverando, manteniendo esta relación con Él a través de su palabra, su Espíritu Santo, en su presencia, buscando en oración, en ayuno, y vemos que da un aviso de que los cristianos seremos entregados a tribulación. Y vemos aquí el significado de la palabra tribulación, que esto quiere decir fuerza o violencia que una persona o un grupo de personas hace sobre un individuo para obligarlo a que diga o actúe conforme al mundo y no de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo en la definición de esta palabra en tribulación. Entonces va a llegar el momento en que la misma sociedad te va a forzar o te va a violentar para que tú que eres seguidor de Cristo, tú que eres siervo de Dios, esto es lo que va a pasar en un día, que la sociedad, el sistema de este mundo, como ya no quieren nada de Dios, nada de nuestro Señor Jesucristo, entonces ellos van a forzar o a violentar a las personas que no son parte de ellos, en este caso a los cristianos. Y lo vemos con los apóstoles, cómo murió Pedro, cómo murió Pablo, y vemos lo que padecieron ellos, el apóstol Juan, dónde está todo su testimonio de ellos. Entonces vemos que todo esto se cumplió en ellos, porque ellos eran realmente seguidores de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual también todo aquel que es seguidor de nuestro Señor Jesucristo padecerá
y tendrá estas consecuencias, que seremos entregados a tribulación, ¿verdad? Entonces dice, y os matarán. No solo te van a forzar y hasta golpear, violentar, pero sino que si tú no accedes a lo que ellos quieren, a como ellos piensan, van a hacer todo lo que esté en sus manos para quitarte la vida, para matar al cristiano, al que está siguiendo a Cristo. Entonces, vemos que viene una continuación de las señales que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, que viene la tribulación para los cristianos, y después de la tribulación, después de que te forzan y te meten presión, te van a violentar, te van a golpear, te van a hacer todo lo posible para que tú entres y regreses a su sistema de la negación de la verdad de la palabra de Dios. Entonces, si no funciona eso, va a llegar el punto hasta que te van a quitar la vida, nos van a quitar la vida. Pero este punto Dios lo va a usar para que nosotros nos demos cuenta de que si nosotros somos capaces de perder la vida por causa de nuestro Señor Jesucristo y de su evangelio, entonces aquí es donde Dios nos deja ver a nosotros mismos si nosotros somos capaces de morir por el evangelio, por nuestro Señor Jesucristo. Y esto será voluntario. Nadie te forzará a nada, porque nuestro Señor Jesucristo, Él dio el ejemplo de que dio su vida por nosotros. Entonces, uno, en respuesta al amor que Él nos ha dado, nos ha mostrado, nos ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones por Él, yo creo que sería un acto para que nosotros mostremos si amamos a nuestro Señor Jesucristo realmente o no. Marcos capítulo 8, versículo 35. Vamos a empezar del 34. Y dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Versículo 35. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que quiera perder su vida, por causa de mí y del evangelio, la salvará. Entonces vemos aquí claramente cómo nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, nos está mostrando qué es lo mejor, qué deberíamos de hacer. Si nosotros queremos salvar nuestra vida, que entendemos que viene este momento de perder la vida, realmente nosotros estamos perdiendo la oportunidad de que nuestro Señor Jesucristo nos dé esa salvación. Entonces, hasta este punto, nuestro Señor Jesucristo va a permitir que todo esto pase para mostrarnos y que nosotros, los que decimos ser cristianos o seguidores de Cristo o somos discípulos de Cristo o hijos de Dios, nos demos cuenta de que si nosotros vamos a ser capaces de dar la vida por Él, voluntariamente, claro, y todo esto porque nosotros entendemos que el que quiera salvar su vida, como dice la palabra en Marcos 8:35, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que dé su vida por causa del evangelio y por causa de nuestro Señor Jesucristo la salvará. Entonces, entendiendo eso, es que nosotros podemos basar nuestra decisión en qué queremos hacer, en dar nuestra vida por causa de nuestro Señor Jesucristo y por el evangelio, o querer salvar nuestra propia vida por nuestros propios medios o por causa del miedo. Entonces vemos que viene este momento de tribulación, de muerte, y también vendrá, como dice Mateo 24:9, continuando ahí en el versículo, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos en todas las gentes por causa de mi nombre, y seremos aborrecidos por causa de su nombre. Vemos aquí que continúa las señales que nosotros debemos estar atentos, que seremos odiados por causa del nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí mismo en Mateo, vemos cómo lo que pasó. Es un gran ejemplo que pues en la misma palabra de Dios vemos, Mateo capítulo 10, versículo 22, vemos un gran ejemplo que vamos a empezar en el versículo 21. Y nos dice Mateo capítulo 10, versículo 21, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra el padre y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces vemos aquí claramente que por causa de nuestro Señor Jesucristo seremos odiados, seremos aborrecidos, detestados, seremos menospreciados, no habrá amor para con nosotros.
por la razón de que nosotros somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. No porque estamos haciendo mal o porque estamos haciendo cosas que ofenden a la gente, no, es porque estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Si viene gente que te aborrece y no te preocupes, es por causa de que estás viviendo, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, viviendo para su evangelio, y por esa razón nos aborrecen. Todo aquel que estamos siguiendo la palabra de Dios, viviendo, esforzándonos, perseverando, ese es el resultado. Entonces no te tomes por descuido todo esto, porque en los últimos tiempos, antes del fin y antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, estas son las señales que el mismo Señor de nosotros, nuestro Señor Jesucristo, les dejó para que nosotros pudiéramos entender y estar alerta de que todo esto pasaría. Entonces vemos cómo esto necesita ser escrita en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que nosotros podamos estar alerta a todas estas señales, y cuando todos estos acontecimientos vengan a nuestra vida, no nos agarren por descuido o con un descuido, y que estemos alerta y que podamos tomar las decisiones correctas de dar que la vida por nuestro Señor Jesucristo, por el evangelio, para que Él nos pueda tomar y dar la salvación, y mantenernos en esa salvación y continuar y poder estar con Él en la vida eterna y en el reino que viene en un futuro. Continuemos ahora en el versículo 10, pasemos al versículo 10 continuando con las señales, y aquí vemos, nos dice Mateo capítulo 24 versículo 10, nos dice lo siguiente, dice: muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entonces vemos aquí bien interesante este versículo. Entonces vemos que en el versículo 10 dice que muchos tropezarán. Esta palabra quiere decir escandalizarse, ¿sí? Muchos se turbarán al darse cuenta que la consecuencia de ser un verdadero seguidor de nuestro Señor Jesucristo será el de dar su propia vida por causa de nuestro Señor Jesucristo y el evangelio. Las señales vienen, las situaciones y los acontecimientos van a pasar, porque es la palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Él lo mostró. Él lo dio a los discípulos para que lo tuvieran en sus corazones, en sus mentes, para que estuvieran alerta, para que no los agarraran descuidados. Y por eso lo dejó escrito en su palabra, para que ahora todo aquel que le está siguiendo, ha recibido como Señor y Salvador, no lo agarren dormido ni de sorpresa, sino por el contrario, que esté seguro de dónde está yendo y hacia dónde se está dirigiendo. Aquí vemos que muchos se escandalizarán, muchos se turbarán de darse cuenta de las cosas que este mundo viene haciendo y van haciendo. Y aquí vamos a ver cómo los cristianos van a reaccionar. Aquí vamos a ver un ejemplo en Mateo 26, aquí adelantito, capítulo 26, versículo 30-35. Y aquí nos está hablando de que nuestro Señor Jesucristo y los discípulos celebraban la Pascua, cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo que ellos mismos se escandalizarían. En otras palabras, que lo abandonarían. La intención de la palabra que está diciendo en Mateo, que tropezarían, que en realidad se están alejando de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo les está diciendo antes, para que ellos se pongan firmes y alerta. Y vemos cómo sucedió esto en Mateo 26. Mateo capítulo 26, versículo 30 al 35. Nos dice lo siguiente: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré a Galilea, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me entregarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bueno, aquí vamos como nuestro Señor Jesucristo les está diciendo: hey, esto les va a pasar. Y Él tiene la paciencia y el amor para decirnos: esto es lo que va a pasar. Pero también nos muestra más adelante
En el libro de Mateo capítulo 26, en el versículo 38, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo les está diciendo qué es lo que deben hacer los discípulos y todo aquel que cree en Él y son sus discípulos en este tiempo. Lo que tenemos que hacer para no escandalizarnos, para no abandonar a nuestro Señor Jesucristo. Y la respuesta, la solución es de que no debemos de entrar en tentación para reaccionar en la carne, como lo hicieron los discípulos, ¿verdad? Entonces, en el versículo 38, vamos a empezar el 36, continuando en el texto, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces vemos aquí claramente cómo nuestro Señor Jesucristo les está mostrando qué es lo que debemos hacer, tanto a los discípulos como a nosotros, ¿verdad? Nosotros que somos seguidores de Cristo, nosotros que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestro Señor Jesucristo nos deja la instrucción a través de sus discípulos en sus escrituras de que nosotros podemos ver que la solución para no escandalizarnos, para no abandonar a nuestro Señor Jesucristo es el de velar y orar, para que no entremos en tentación, como lo dice en el versículo 41 del libro de Mateo del capítulo 26. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro Señor Jesucristo sabe muy bien que nosotros estamos revestidos de esta carnalidad llena de pecado, viciada de cosas que no agradan a Dios y que no nos llevan a hacer cosas buenas y que nos aleja de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios Padre, y por eso Él nos enseña y nos instruye que debemos de velar y orar. Esta es la llave para mantenernos firmes, para mantenernos cerca de nuestro Señor Jesucristo, para no caer en la tentación y no abandonar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí como nuestro Señor Jesucristo, Él tenía mucha paciencia, mucho amor, pero también les enseñaba a los discípulos y a nosotros cómo nosotros debemos de tener este caminar, cómo nosotros debemos vivir esta vida para seguir adelante. Entonces dice que debemos de velar, y aquí pues nosotros sabemos el concepto de velar, ¿no? Estar despierto, vigilante, estar alerta. Ese es el concepto de estar velando. Y el de orar es el hablar con Dios, el de estar suplicando, el de estar adorando, el de estar pidiendo por su favor. Y en ese sentir, hablar y hacer toda esta comunicación hacia con Dios para que nosotros podamos tener esa relación con Él, para que Él nos pueda guiar y Él nos pueda mantener en el camino y nosotros podamos estar más cerca de Él y poder estar con Él. Entonces estar vigilantes, estar viendo lo que está pasando. Por eso es necesario que nosotros veamos constantemente las Escrituras, día a día, constantemente, para que nosotros nos demos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Cuáles son las señales que están ya a nuestro alrededor? Las señales ya están, algunas de las señales ya están falsos profetas que están usando el engaño para desviar a más gente. Gente que no lee su Biblia, que no ha entregado su vida al 100% a nuestro Señor Jesucristo. Son falsos profetas que están manipulando a esa gente simplemente para sacar dinero, para dar un beneficio personal a ellos mismos. No es para otra cosa, sino para eso mismo. Pero como la gente no quiere entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo, es por eso que son engañados. Porque si nosotros entregamos vida a nuestro Señor Jesucristo, entonces Él pone de su espíritu en nosotros y nos da esa sed, esa hambre por su palabra. Y su palabra dice que es la verdad.
y la verdad nos hará libres, libres del engaño, libres de todas las cosas que nosotros nos podemos ser libertados, pero la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios nos ayudan a ser libres de todo esto. ¿Sí me explico? Entonces vemos que nosotros tenemos que mantener el velar, el estar alerta y el orar para no caer en la tentación de dejar a nuestro Señor Jesucristo, para no alejarnos de Él. ¿Sí me explico? Ahora vamos a ver en el versículo 46 de este mismo capítulo 26 de Mateo, 46 más adelante, vemos aquí como nuestro Señor Jesucristo, aquí se cumple todo lo que les había dicho que lo abandonarían. Del 46 al 56 dice: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con sus espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Versículo 50, y Jesús le dijo: amigo, ¿a quién vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le pidieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Entonces, en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Vemos la claridad de la palabra de Dios y de cómo nuestro Señor Jesucristo sabe lo que somos nosotros, la condición en la que estamos. ¿Cómo es que nosotros vamos a reaccionar? Y Él les advirtió cuando estaban tomando la cena que todos lo abandonarían. Y Pedro comenzó de: no, yo no. Le dijo: Pedro, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. No, no lo haré. Y después los demás discípulos llegaron. Tal vez nosotros estamos como los discípulos de que pensamos que nunca lo podemos abandonar. Pero si nosotros no estamos alerta, velando y orando, nosotros vamos a caer en esa tentación de alejarnos de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros no estamos ni alertas, ni velando, ni orando, ni relacionándonos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso es inevitable, porque la carne es débil. Entonces la carne va a reaccionar ¿a qué? A correr, a abandonar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque vienen las señales y vienen situaciones muy difíciles para los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, para nosotros, para ti que estás siguiendo, caminando con nuestro Señor. El camino dice que es angosto. Y amplio es para la perdición, dice la Escritura, pero angosto es para la salvación. Entonces nosotros necesitamos estar orando y estar alerta y estar orando, estar escudriñando las Escrituras, estar en oración, en ayuno. Necesitamos hacer todas esas cosas porque son las herramientas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado para que nosotros podamos estar fuertes, firmes en la fe, para que nosotros no caigamos en la tentación de dejar a nuestro Señor Jesucristo, de alejarnos de Él como lo hicieron los discípulos. Vemos que con el ejemplo de la palabra de Dios, cómo es que los mismos discípulos se escandalizaron. Y si no hacemos caso a las Escrituras y al Espíritu Santo de Dios, pues vamos a hacer lo mismo que los discípulos con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a correr, nos vamos a alejar, nos vamos a ir alejando más y más cada día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces regresemos a nuestro tema en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 10. Dice: muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Cuando pase eso, muchos abandonarán la fe y empezarán a entregarse unos a otros. Y lo vimos ahorita en el capítulo 26, versículo 46. Lo que Judas hizo con nuestro Señor Jesucristo. Así de esa misma manera. Judas es otro ejemplo. ¿De qué?
de que él no estaba orando, él no estaba alerta a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, él no estaba para seguir o vivir para nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio, él estaba para su propio beneficio. Entonces vemos, como ya lo hemos leído, lo vamos a mencionar una vez más, dice: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y aquí vamos como Judas había quedado de acuerdo con los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Entonces él entregó a nuestro Señor Jesucristo. Y así, de esa misma manera, los que se dicen ser cristianos y los que según están en la iglesia y según están adorando a Dios, y al ver que viene la tribulación y no nada más la persecución o el que te entregan para que cambies tu forma de pensar en cuanto a la Biblia, sino que te van a decir: si no cambias te vamos a matar. Y cuando vean eso se van a escandalizar y van a dejar la fe y se irán y abandonarán a nuestro Señor Jesucristo. Esas personas son las mismas que van a entregar a los demás cristianos que realmente están buscando a nuestro Señor Jesucristo y están para dar la vida por nuestro Señor Jesucristo y por el Evangelio, como lo dice en Marcos capítulo 8 versículo 35. Entonces ahí podemos ver nosotros cómo es que todo eso se va a manifestar. Entonces, hermanos, si tú estás siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, tú estás buscando la dirección de Él y tú estás tratando de vivir para Él y para el Evangelio, no te agarre descuidado todas estas señales, porque son señales que en los últimos tiempos, antes del fin y antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, se manifestarán. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros podamos estar alertas y podemos estar en oración, como nos lo está diciendo en el texto de la palabra, para que no caigamos en tentación y no nos alejemos, sino que estemos firmes, estemos fuertes, viviendo para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquellos que no están firmes y se han alejado del Señor, ellos nos darán en las manos o el poder de otros, en este caso, de los que no les gusta la verdad, de los que no están de acuerdo con la verdad, de los que les obstruye la verdad. Así que, hermano, nosotros necesitamos estar firmes, alerta y en oración para que podamos estar viviendo para nuestro Señor Jesucristo y su Evangelio. Así que necesitamos claramente nosotros velar y orar para que no nos escandalicemos. Y vemos cómo nos dice aquí en el capítulo, en el mismo versículo 10, en la última parte dice: y unos a otros se entregarán. Veamos ahí que se entregará unos a otros. ¿Por qué? Porque ya no están dispuestos para dar la vida por nuestro Señor Jesucristo y por el Evangelio, lo cual ellos están buscando la manera de cómo sobrevivir a este evento de que te van a entregar a la tribulación y hasta la muerte. Entonces ellos quieren salvar su propia vida porque no han entendido lo que dice Marcos capítulo 8 versículo 35. Entonces, si no hemos entendido, es que nosotros no hemos puesto atención y no le hemos dado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo como deberíamos. Este es un llamado de reflexión. Este es un momento de misericordia para que nosotros entendamos, reflexionemos, meditemos en lo que estamos haciendo, en lo que estamos viviendo, en lo que estamos siguiendo. Estamos todavía anhelando cosas de este mundo, siguiendo las cosas de este mundo, firmes, poniendo la vista en el autor de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, pues esa es una decisión, ese es un análisis personal que cada uno de nosotros tenemos que hacer cada día, cada momento, porque el día de que se cumplan las señales viene. ¿Y cómo estaremos cuando se estén cumpliendo las señales? ¿Cómo estaremos para cuando venga la persecución o cuando venga el momento de que te digan: ¿quieres morir por tu Señor y el Evangelio o quieres salvarte? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál será tu decisión final? Solamente tú lo sabes. Dios ya lo sabe, pero yo no puedo decir por ti. Yo tomaré mi decisión personal y yo lo que decido es pedirle a Dios que me ayude a mantenerme en oración y estar alerta para que podamos
continuar en su caminar y estar cerca de Él. Continuamos en el versículo 10. Y unos a otros se aborrecerán. Vemos que en este punto la gente ya no tendrá ese amor. El amor será menos entre unos a otros. Cuando el amor es menos de una persona hacia los demás, se manifestará de la siguiente manera. Cuando ya no hay amor, ya no hay paciencia. Se va a manifestar más la envidia, la jactancia. Todo esto se va a manifestar, se va a envanecer la persona, va a hacer lo indebido, lo que no debería hacer, lo incorrecto, va a hacer todo esto, va a andar buscando su propio beneficio, va a estar enojada, frustrada, irritada por cualquier cosa. Esa persona, ¿por qué? Porque ya no hay amor y va a resurgir el rencor. Y la verdad ya no será su prioridad, ni su alegría, ni su gozo, la verdad de la palabra de Dios. Es como se va a manifestar que la gente no tiene amor de Dios, que no tiene paciencia, que ya no tiene esperanza, que no persevera. Es una persona que no busca todo eso. Es una persona que no ha querido a Dios. La gente que no está con Dios no tiene amor. Por eso dice que el amor nunca deja de ser, porque es Dios el que nos provee de ese amor para que nosotros podamos amar a los demás como a nosotros mismos. Dice, y unos a otros se aborrecerán. Ya no hay amor, ¿ahora qué hay? Aborrecimiento, desprecio unos a otros. Ya no habrá esa paciencia, esa tolerancia, esa bondad entre unos y otros. ¿Por qué? Porque no está el amor de Dios. Y si nunca has estado con Dios, ahora es el momento de que puedas venir y recibir todo lo que Dios nos da para que podamos gozar y mantener todo esto para la bendición nuestra. Continuando, en el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Continuando, los falsos profetas se multiplicarán, dice la palabra. En el versículo 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Se multiplicarán los falsos profetas al paso del tiempo. Los falsos profetas serán más que en otro tiempo. Entonces vemos aquí que al principio dice que se levantarían falsos profetas, viniendo en su nombre. Pero aquí dice en el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y ellos siguen con el mismo sistema que se les ha dado, o han aprendido, o han adoptado. Es el ¿qué? El engaño. Ellos usan el engaño. Los falsos profetas usan el engaño. Mentiras. Para seducir a la gente que no quiere venir realmente a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo en el versículo 4 nos decía que vendrían muchos falsos profetas. Aquí dice, se multiplicarán, vendrán muchos y se levantarán. Y vemos cómo la secuencia de las señales se va manifestando más, porque recordemos que como la mujer embarazada empiezan unos dolores de parto pequeños hasta que va desarrollándose y llega hasta el punto final en que da luz a la criatura. Y entonces mientras del punto en que empieza el primer dolor hasta que da a luz a la criatura es una secuencia de dolores incrementada, cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. Entonces aquí vemos, las señales que nuestro Señor nos está dando es que serán más fuertes, más claras, visibles para nosotros que estamos en Él, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Vemos que los falsos profetas usan el engaño para extraviar a muchos. Les mencioné hace un rato, han aprendido la artimaña del engaño, la cual Satanás ha usado para hurtar, matar y destruir a los hijos de Dios. Vemos cómo esto ha sido desde el principio. Y la misma escritura dice que Satanás es el padre de mentira. Entonces, vemos que esos falsos profetas son ¿qué? ¿Hijos de quién? Del diablo, de Satanás. Él es su padre, porque usan las artimañas de su padre. La mentira. Y pues aquí podemos ver cómo en Génesis capítulo 2, versículo 15, vamos a empezar a ver todo esto, cómo Satanás usa toda la artimaña de la mentira para engañar al hombre. Y de esa manera los falsos profetas lo usan, porque es Satanás, él les ha mostrado cómo usar toda esta mentira para engañar. Génesis capítulo 2, versículo 15. Vamos a ir nada más leyendo los versículos claves para poder. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día del que comieres ciertamente morirás.
Vemos aquí cómo Dios Padre ha puesto al hombre en el huerto y le dijo, ¿no? Lo principal que vamos a ver aquí es que nuestro Dios advirtió a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres ciertamente morirás. Le está diciendo lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Entonces Dios le está dando la opción de elegir qué es lo que vas a hacer, qué es lo que tienes que hacer, ¿para qué? Para no morir. Entonces vemos en el capítulo 3, versículo 1, continuando en el contexto de que Satanás es el padre de mentira y usa la mentira. Vamos a continuar leyendo en el capítulo 3, versículo 1. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Un engaño, haciéndole una pregunta a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí vemos cómo le está mintiendo, cómo está usando las mismas palabras del Señor, la palabra, el consejo, la advertencia de nuestro Dios, para engañar a la mujer. Entonces vemos aquí el resultado del engaño. Y vio la mujer en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y hicieron delantales. Entonces vemos aquí cómo la mentira tomó efecto sobre Eva y ella tomó acción creyéndole más ¿a quién? A Satanás, por medio de la mentira. Entonces vemos el engaño de Satanás sobre el hombre y la desobediencia del ser humano para con Dios. Vemos todo esto en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Ahora vemos que toda la consecuencia vino de los actos de cada uno de ellos. Y nuestro Padre, Dios, Él dio a cada uno conforme lo que habían hecho. La consecuencia de nuestras decisiones siempre llega. Y siempre va a ser justo Dios con todo esto. Porque Dios no los puso ahí sin aviso o sin conocimiento de lo que debían de hacer y de lo que no debían de hacer. No, Él los puso con todo el conocimiento y con todas las instrucciones y con todo el aviso que Él podía haber hecho para con Adán. Pero Adán y Eva no hicieron caso, sino que quisieron escuchar la mentira. Entonces es por eso que los falsos profetas usan la mentira, porque es la herramienta que Satanás ha usado para engañar a la humanidad. Podemos ver que esos falsos profetas vienen con el engaño para seducir a muchos y poder desviarlos, que no se acerquen a la verdad, que ni siquiera escuchen la verdad, y no nada más eso, pero para sacar beneficio a través de la palabra de Dios, usándola para hacer un medio lucrativo para sus propios fines. Vemos aquí que los falsos profetas vienen como Satanás usando el engaño para propio beneficio. Es lo que ellos buscan y eso es lo que van a recibir, pero ellos están perdiendo su alma, ellos están tomando el propio juicio de Dios en sus manos y al final ellos mismos son los que van a recibir el justo juicio de Dios. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es de estar alerta, de orar, de mantenernos cerca de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Dios, para que podamos nosotros continuar este caminar y poder terminar la carrera, como lo menciona Pablo en sus cartas. Entonces vamos a Mateo capítulo 24, regresando al texto, versículo 12, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si te has dado cuenta, constantemente las señales no traen nada bueno, algo beneficioso, que va a estar mejor el mundo, que va a estar mejor la vida. No, nada de eso. Aquí lo que nuestro Señor Jesucristo nos está advirtiendo para que estemos alerta y no nos conformemos o pensemos como muchos piensan, optado por decir el mundo estará mejor, el mundo se pondrá mejor. No, el mundo no se pondrá mejor.
El mundo estará cada vez peor, porque dice en el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué se multiplicó? La maldad. La maldad se multiplicó. No fue el amor, sino la maldad. Y el amor de muchos se enfriará. Entonces vemos que está esta multiplicación de falsos profetas con el engaño, y porque se multiplicó todo el engaño, toda la falsedad, toda la mentira, se multiplica la maldad. Ahora, el contexto de que la maldad se multiplica es por lo que ya les dije, de los falsos profetas que han tomado ventaja usando la palabra de Dios para engañar. Entonces vemos aquí que la maldad se multiplicará. Lo malo, no lo bueno, lo malo se multiplicará. Todo lo malo. Y por consecuencia nos está diciendo en la siguiente parte del versículo que el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos. O sea, ya no habrá esa paciencia, esa bondad, nada de eso. Ya no habrá el que se goce uno en la palabra de Dios, ya no habrá nada de eso. ¿Por qué? Por la causa de la multiplicación de la maldad. Por eso nosotros debemos estar alerta y velar, orar, para que nosotros podamos estar firmes, no caer en la tentación, leer la palabra de Dios, buscar a Dios cada día más, entregarnos más a su palabra, a su dirección, a su guía, confiar plenamente en Él. Entonces vemos que el versículo 2 está claro, está sencillo, específico, nos da una señal que debemos de tener en cuenta muy claramente esto, que se multiplicará la maldad y el amor de muchos se enfriará. La pregunta es esta: ¿será que tu amor hacia Dios se enfriará? ¿Dejarás que la maldad, por haberse multiplicado, te absorba y tú actúes como toda la gente a tu alrededor que no conoce a Dios, que no quiere a Dios, que rechaza a Dios? ¿Actuarás de la misma manera que ellos? La maldad. ¿Qué es la maldad? Es el pecado que hay en uno. Hablarás mentira, hablarás engaño, andarás en pecado, andarás emborrachándote, andarás fornicando, andarás drogándote, andarás mintiendo, andarás en chismes, andarás en peleas. ¿En qué andarás? ¿O cómo estás? Esa es la pregunta que debemos estar haciéndonos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos dejando que la maldad enfríe el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones por Él? ¿O estamos tratando de mantenernos cerca de Él, de perseverar, de seguir su enseñanza, como nos ha dicho en el capítulo 26? Que debemos velar y orar para no caer en la tentación, para no actuar como todas las personas que ya no tienen amor, que no quieren a Dios, que no han recibido a Dios, que han rechazado a Dios. Esa es la pregunta y esa es la examinación personal que cada uno de nosotros debemos hacer para nosotros darnos cuenta si realmente estamos amando todavía a Dios o estamos alejándonos de Dios. Porque nadie más que tú y cada uno de nosotros podemos decir cómo estamos. Porque de ahí en fuera nosotros podemos engañar a todos. Podemos actuar, podemos fingir. Pero eventualmente nuestros actos dirán si somos de Dios, estamos siguiendo a Dios o no estamos siguiendo a Dios. Porque como nuestro Señor Jesucristo nos mostró en las Escrituras, que les advirtió a los discípulos, ustedes me van a abandonar, y Pedro y los discípulos dijeron, nosotros no te abandonaremos. Y a Pedro le dijo, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y pasó. Y vinieron a orar y les dijo, orad conmigo. ¿Qué pasó con los discípulos? No oraron, no estaban velando, estaban durmiendo. Es una gran enseñanza la que nuestro Señor Jesucristo nos está dando, que cada uno de nosotros debemos de ver, que estemos alerta y orando, velando y orando, porque si no caeremos en la tentación y nos alejaremos de nuestro Señor Jesucristo, como les pasó a los discípulos o como le pasó a Judas. Hay dos ejemplos ahí bien claros. Los discípulos se alejaron y después que regresaron y hicieron bien su pacto con Dios. Dios los restauró, los reforzó, les dio de su Espíritu Santo y los hizo que seguidores de Él, testigos de Él en toda Jerusalén, Judea y todos los confines de la tierra. ¿Puede pasar eso con nosotros? Sí puede pasar, pero la cosa es de que ¿qué tal si nos pasa como a Judas? Tú no sabes, pero tú tienes que buscar la manera en cómo relacionarte más con Dios. Es un deber personal. Nadie lo va a decidir por ti y nadie lo va a hacer por ti. Entonces nosotros tenemos que considerar todo esto. Es una examinación constante cada día, cada momento, cada semana, cada mes, cada año. Es una constante examinación personal a través de la palabra de Dios, a través de la luz de la palabra de Dios y con el poder de su Espíritu Santo. Porque eso es lo que Dios está usando en este momento, en este tiempo. La palabra de Dios
Espíritu Santo para que nosotros podamos entender y comprender si estamos caminando en la verdad o no estamos caminando en la verdad, o si nuestro amor por Él se está enfriando, como dice la Escritura. El amor de muchos se enfriará. Versículo 13, continuemos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí vemos algo bien importante, un recordatorio, una cosa bien remarcada por nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que el que permanezca hasta el fin, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces vemos que aquí nuestro Señor Jesucristo usa la palabra perseverar, la cual dice que es permanecer, quedarse, permanecer en la palabra de Dios para obtener de su amor y poder dar ese fruto de amor hacia Dios mismo y hacia los demás. Primero, obedeciendo sus mandamientos y amando al prójimo como Cristo nos ha amado. ¿Qué debemos de perseverar? En esto, en amar a Dios primero y al prójimo como nosotros mismos. Pero vamos al libro de Juan, capítulo 15, versículo 1 al 13. Vamos a leer esta escritura para que nos instruya la verdad de Dios y lo veamos con nuestros propios ojos. Dice, en esto debemos perseverar, recordando que el que persevere hasta el fin será salvo. ¿En qué debemos de perseverar? Dice, bueno, aquí está dando una analogía a nuestro Señor Jesucristo, pero vamos a leerla para que podamos comprender un poco más. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y todo será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, que seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si vemos aquí claramente, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y vemos aquí claramente las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos dice. Necesitamos permanecer con el Padre, necesitamos permanecer. Es un ejemplo bien claro, bien sencillo, bien práctico, bien simple y bien fácil de entender. Está hablando de un árbol. Si tú le cortas la rama al árbol, se va a secar. Así nosotros. Si nosotros no permanecemos en lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nosotros estamos secándonos, ¿sí? Se está enfriando el amor. ¿Por qué? Porque no estamos permaneciendo cerca del árbol. Así nosotros necesitamos permanecer cerca de nuestro Creador, de nuestro Dios. Alejados de Él, dice, alejados de mí, así dice la Escritura, nada podéis hacer, porque separados de mí nada podéis hacer. Permanecer será echado. Del que no permanece, entonces será echado. En todo esto es glorificado en Padre, y que llevamos mucho fruto. ¿Y cuál es ese fruto? ¿El fruto de qué? Del amor. El amor del Padre. Entonces estamos viendo que lo que realmente Dios quiere que hagamos es que vivamos esta doctrina de su amor, porque Él es amor y nosotros somos sus discípulos, o sus hijos, o sus seguidores, como nos queramos llamar. Entonces, si somos todo eso, debemos de seguir en la doctrina de la enseñanza del amor. Dice, como mi Padre me ha amado a mí, versículo 9, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardares mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. ¿Qué tenemos que hacer para nosotros permanecer en el amor de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo? Permanecer en el amor de Él. Y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre
y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces vemos aquí claramente que la importancia para Dios es el amor que Él nos ha mostrado, cómo amarnos, cómo tratarnos, cómo proceder unos con otros. Ese es el punto principal de nuestro Señor Jesucristo, de que sus seguidores, sus practicantes, mostremos el amor para con los demás, con el prójimo. Así que nosotros necesitamos de practicar su amor para con los demás, para con los que están a nuestro alrededor. Es una grande tarea que tenemos porque nosotros estamos revestidos de ¿qué? De esta carne, y dice que la verdad, la carne es débil, pero el espíritu es que está dispuesto. La clave y la solución de todo esto es estar alerta y orar. Estar alerta y orar. Estar alerta y orar para no caer en tentación, para no alejarnos, para no reaccionar en la carne, sino por el contrario, para estar en el Espíritu de Dios, para permanecer en Dios y para que podamos dar ese fruto de su Espíritu Santo y poder manifestarlo a través y para con los hermanos, para con las personas a nuestro alrededor. Ahí podemos ver en el versículo 13 en lo que debemos perseverar, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Necesitamos perseverar en el estar cerca de Dios, en permanecer en Dios, en su doctrina de amor, amando a Dios primeramente y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Regresemos a Mateo capítulo 24 versículo 14 y ahí vemos lo que sigue de las señales. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vemos aquí lo que viene a continuación de las señales. ¿Qué es otra señal que veremos antes del fin? Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, ¿sí? Entonces vemos que el evangelio se predicará. El evangelio será para testimonio de todas las naciones, y después de todas estas cosas vendrá el fin. Y son consejos, direcciones de la que nuestro Señor Jesucristo nos está dando para no estar durmiendo o pensando que, yo soy cristiano, pero estoy viviendo como haciéndolo mal, odiando a mi prójimo, no amando a los demás, no estando alerta ni en oración. Si no estamos en esa posición, nosotros no estamos viviendo para Dios. Estamos viviendo para nosotros mismos, porque si no estamos orando y no estamos alerta, no estamos cerca de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Padre, y guiados por el Espíritu Santo a través de su palabra, nosotros estamos viviendo en la carne, estamos pensando en las cosas de este mundo y siguiendo las cosas de este mundo, y como dice la palabra, viviendo en pecado, y como lo mencioné hace un rato, viviendo en pecado de fornicación, de adulterio, de borrachera, de mentira, de engaño, de chisme, de pelea, de enemistades, de homosexualismo, lesbianismo, todo eso es en contra de Dios. Si no estás viviendo para Dios, estás viviendo para tu carne. Estás viviendo y estás alejado de Dios. Con esto, yo te invito, en este momento, si tú estás alejado de Dios o nunca has conocido a Dios, o nunca has entregado tu vida a Dios, te invito que tomes tu paso adelante y entregues tu vida a Dios, porque las señales se están manifestando. Las señales ya están, ya algunas de ellas están dando a ver más claras, más precisas. ¿Qué estás esperando? El fin viene, pero Dios es paciente para que todos vengan al arrepentimiento, para que todos vengan al conocimiento de la verdad y puedan venir a entregar su vida y ser cambiados y transformados, justificados, redimidos por Él, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que hizo en la cruz. Por eso es que Él vino, porque no había otra manera, no había otro camino, sino por el camino que Él trazó a través de la cruz, del sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz para dar salvación a todo aquel que en Él cree. Dime, si tú estás escuchando la verdad y la verdad te está haciendo libre, este es el momento de dar tu vida, entregar tu vida a Dios para que puedas ser guiado y ser transformado, ser lleno por el Espíritu Santo de Dios y poder vivir una vida que agrada a Dios, porque de otra manera tú no puedes vivir y agradar a Dios alejado de Dios, viviendo en la carne. Eso es una mentira que Satanás ha usado, y él ha usado muchas mentiras para confundir a la gente, y ese es el punto de la mentira, confundir a la gente para no acercarse más a Dios, sino para alejarse más de Dios, para que caigan en la tentación y se alejen y no estén cerca de Dios y no puedan tener salvación. Pero en este momento esto
tu decisión. Tú puedes tomar la decisión de venir y entregar tu vida a Dios y entregarle tu vida a Dios y que Él reine tu vida, Él guíe tu vida, Él mantenga tu vida cerca de Él para que puedas tú mantenerte firme en tu fe, puedas mantenerte firme en este camino que es angosto, pero te lleva a la salvación. O puedes mantenerte en el que estás, pero ese te lleva al castigo eterno, al infierno, a donde será echado todo el pecado, porque el pecado no puede estar donde Dios existe, donde Dios habita. Este es el momento importante de que tú necesitas tomar una decisión. Seguir ahí es una decisión personal, que es mantenerte en el pecado, en tu borrachera, en tu lujuria, en tu fornicación, en tu adulterio, en tu pornografía, en tu mentira, en tu engaño, en tu enemistad, en tus celos, en tu carnalidad. Es una decisión. Hay una respuesta. Hay una puerta por la que puedes pasar y puedes entrar y puedes ser cambiado, transformado por Dios, con el Espíritu de Dios, con el poder de su palabra. Pero eso si tú quieres. Él está ahí dispuesto para ayudarte, para entregarte todo lo que Él tiene, toda su bendición, para que tú seas transformado y tú puedas glorificar a Él con tu vida, viendo la transformación que Él está haciendo y que va a seguir haciendo en ti. Con esto terminamos aquí nuestro estudio, lo dejamos aquí para que podamos continuar los siguientes versículos de Mateo 24 que estarán muy interesantes. Es un capítulo muy amplio y hay que seguir escudriñando más en esta escritura y por eso necesitamos ir escudriñando poco a poco y que podamos ser edificados. Ese es el punto, no nomás de leer y dejarlo así, no, sino que seamos edificados por la palabra de Dios con el poder de su Espíritu Santo. Bueno, oremos y con esto damos terminado el estudio. Padre bendito, te damos gracias por tu verdad, por tu palabra, por todo lo que nos has mostrado hoy en este día. Te damos gracias porque podemos ser salvos por la fe, a través de la fe, a través de tu Hijo Cristo Jesús, por el sacrificio perfecto que nos has mostrado en la cruz. Y al ver cómo lo resucitaste de la muerte, Señor, y cómo lo levantaste y ahora Él está a la diestra tuya, Señor, gobernando, esperando por el día de juicio, Señor, para cada uno de los que están en este mundo, Señor. Y sabemos que las señales ya están, sabemos que el fin viene. Pedimos que seas tú el que nos ayude, nos guardes, nos permitas estar cerca de ti como el pámpano al árbol y mantenernos cerquita de ti, Señor, practicando, perseverando en la doctrina que tú nos has dado de amor, que tú has puesto en nuestros corazones para unos con otros y que podamos nosotros mantenernos en que esa es la que tú buscas, que nos amemos unos a otros y nos mantengamos con ese amor, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, el que nos ayudes a estar alerta, a estar en oración, Señor. Queremos mantenernos ahí porque sabemos que la carne es débil, pero en este momento te entregamos todas esas cosas que nos faltan por quitar, Señor. Las entregamos a ti, todos nuestros pecados los confesamos ante ti, Señor, y los ponemos en tus manos, Señor, y que seas tú el que nos ayudes a continuar en este caminar. Queremos entregar nuestra vida por nuestro Señor Jesucristo, por el Evangelio. Ayúdanos a permanecer y continuar firmes en la fe, Señor, para glorificarte y exaltarte cada día más y bendecir tu nombre, Señor. Que seas tú el que tomes gloria y honra de todo esto, Señor, como desde el principio y por los siglos de los siglos, Señor. Que seas tú siempre, Señor. Gracias por todo. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.